¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto poder ingresar a sus hogares a través de la señal de TV Perú. El 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, fecha que tiene como propósito concientizar a las personas sobre las diversas enfermedades mentales que pueden afectar su desarrollo cotidiano y su entorno. Y para conversar justamente en este programa el día de hoy, pues nos acompaña el psiquiatra Alfredo Saavedra. Él es director ejecutivo de la Dirección de Adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Noguchi. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Realmente a mí también un gusto estar aquí con ustedes. Doctor, ¿cuáles son las, se podría decir, enfermedades mentales que se podría decir encontramos con mucha frecuencia en nuestro país? Bueno, miren, ahí básicamente el escenario más importante es el escenario que tenemos de atención primaria, es decir, los 248 centros que tenemos distribuidos a través de toda la República. Y ahí en primera instancia están los cuadros de ansiedad, en segundo los cuadros de depresión, en tercero está maltrato, cuarto está psicosis y 5 está adicciones. Esos serían, digamos, el escenario más fuerte, digamos, desde el punto de vista de atención primaria. Y esto va muy de la mano con el estudio que se hiciera en el 2015, en donde también participaré en ese instituto, en un estudio poblacional con la Organización Mundial de la Salud, donde también estaban los trastornos ansiosos, depresivos, drogas y psicosis también, ¿no? De tal manera que hay una correlación muy marcada entre este perfil, digamos, que se observa y que evidentemente es una realidad que está impactando muy fuerte en nuestro medio, ¿no? Los otros aspectos que también tendríamos que tener en cuenta es algunos determinantes sociales, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el tema, digamos, de violencia, ¿no? Violencia doméstica, que en nuestro medio está alrededor del 30-40%, ¿no? en población. Y el otro rubro para nuestros adolescentes es bullying, el acoso, digamos, en los colegios. En los estudios más importantes que se han hecho en los últimos 20 años en el país, más o menos 30% de nuestros adolescentes, especialmente en el escenario de secundaria, tienen problemas de bullying, ¿no? Ya sea como víctima o como victimario. Claro. Pero esto sí golpea muchísimo en el tema, digamos, de los jóvenes. Y el otro elemento importante en los niños y adolescentes, especialmente en el COVID, es el problema del abuso al Internet, que es otra situación realmente que está saliendo muy fuerte, y que realmente antes del COVID, los estudios que se habían hecho con Devida eran más o menos el 24% de la población de jóvenes, específicamente en el grupo de secundaria, tenían ya rasgos y altos riesgos de tener ya abuso de Internet. Ya se imaginarán esto cómo ha sido con el COVID, que realmente nos encerraron y el Internet fue, digamos, un elemento mucho más, ¿no? Entonces, todos estuvimos ahí en Internet. Sí. Así es. Doctor, ¿y cuáles son las causas que originan una mala salud mental en la población? Ya. Lo primero, fíjense, genética. Genética muy fuerte. La genética en salud mental más o menos puede oscilar entre 40 y 60, inclusive en algunos casos hasta 80% de los casos. Es decir, que hay mucha variable genética que puede explicar parte de los problemas. Por ejemplo, psicosis, tanto esquizofrenia como bipolaridad, por encima del 50% tiene un elemento genético. Déficit de atención, es decir, los chicos hiperactivos, 70% es genética. Cuadros de ansiedad, 30-40% de genética, ¿no? Entonces, el primer rubro es la genética, que nos puede ayudar un poco a entender, digamos, por qué yo soy así o por qué yo tengo este riesgo, ¿no? Que me aparece de repente cuando estoy en la adolescencia o en la adultez temprana, específicamente. Los otros elementos, básicamente, ya son los elementos que pueden generar por el ambiente. En segundo lugar, tenemos familia. Y en familia destaca en primera instancia violencia. Violencia, fíjense, no ha habido mucho cambio en los últimos 10 años. Seguimos con una tasa muy alta de violencia, especialmente psicológica y física. Entonces, es un elemento que sí tenemos que tener en cuenta, que este es el medio de cultivo para desarrollar cualquier patología, desde cuadros ansiosos, depresivos, drogas a temprana edad, violencia muy fuerte.
Tercero, la violencia, por ejemplo, sexual. Estamos entre 6 y 8% en la data, digamos, nacional. Esto también es otro elemento para niños, especialmente el cuidado que tenemos que tener con nuestros niños específicamente. No ha cambiado mucho, ¿no? Ha bajado quizás un punto en los últimos 10 años, violencia sexual. Y violencia sexual, lastimosamente, una experiencia de esta naturaleza deja una marca, digamos, para toda la vida. O sea, la probabilidad de que una persona con problemas de violencia sexual tenga problemas hacia adelante es muy alta, y son problemas de ansiedad, depresión, problemas de pareja, problemas de drogas, ¿no? Como variable, digamos, de antecedente, ¿no? Definitivamente ya en el entorno, particularmente social, tenemos mucho el tema de consumo de drogas, altísimo, ¿no? Sí. El otro aspecto es el aspecto pobreza. Pobreza también fuertemente relacionado con salud mental. Los estudios que se han hecho sistemáticos en el instituto revelan de que aquellas personas que tienen pobreza tienen muchísimo más riesgo de desarrollar problemas de salud mental, como es un aspecto que se esperaría, evidentemente, por todas las carencias que pueden tener, ¿no? ¿A cuál considera usted como una discapacidad? En términos, digamos, de discapacidad estamos los cuadros de psicosis, ¿no? Específicamente esquizofrenia, predominantemente, el problema de bipolaridad en algunos casos, problema de retardo mental, y los problemas orgánicos cerebrales que se dan más en los adultos, del tipo de las demencias. Y básicamente son los cuadros que están más vinculados al tema de discapacidad y que evidentemente tienen que ser evaluados, ¿no? Por un equipo de profesionales para certificar, digamos, el grado de discapacidad, que puede ser transitoria, ¿no? Y puede ser parcial también. No necesariamente una persona que está discapacitada va a tener de por vida, digamos, esta disfunción, ¿no? Y esto es importante también a considerarlo, ¿no? Para propósitos de reinserción social. O puede rehabilitarse de alguna manera. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, realmente estas enfermedades son las que más se vinculan con el tema de discapacidad, ¿no? ¿Y cuáles serían los primeros síntomas que puede tener o mostrar una persona que padece ya de una enfermedad mental y en la casa no se dan cuenta al comienzo, ¿no? Claro, si pudiésemos hablar en términos de ciclo vital, por ejemplo, en los niños adolescentes, lo primero que uno va a notar, niño que tiene algún problema, por ejemplo, para estudiar, baja su rendimiento, fracaso escolar, es el primer signo de que algo está pasando en este niño, ¿no? Si el niño baja las notas, tiene problemas para rendir, pues lo primero que tenemos que ver qué cosa hay ahí. En los niños, usualmente lo que más vamos a tener es déficit de atención, problemas, digamos, de conducta, problemas ya casos más graves, específicamente como pueden ser problemas ya de desarrollo más profundo. En las personas ya adultas, jóvenes, los tres problemas que van a aparecer es ansiedad y depresión. Es decir, si la persona tiene episodios, por ejemplo, en donde tiene elementos muy elevados de ansiedad, tensión, angustia, o los famosos bajones depresivos, básicamente que incapacitan a la persona para poder funcionar, eso se constituye ya en un elemento que requiere una atención, porque probablemente esté con un cuadro ya sea ansioso o depresivo a tratar. En aquellas personas ya con los cuadros más serios, como de psicosis, por ejemplo, lo primero que uno empieza a ver es que la persona se retrae, se empieza a retraer, se aísla, empieza con los miedos a los terceros, parece que lo observan, lo vigilan, y lo primero que se va a deteriorar es su funcionamiento. Ya no puede estudiar, no puede trabajar, y ya lo más grave es cuando ya empieza, por ejemplo, no con alucinaciones, con conductas ya extravagantes, con hablar solo, etc. Difícil de poder controlar eso, ¿no? Así un es. familiar o la familia en general. Así es. ¿Y cómo influye el entorno justamente en el tema de la salud mental? Claro, el entorno puede ser gravitante, ¿no? Por un lado, claro, lo primero es el acceso a los servicios de atención, porque a veces los problemas, por ejemplo, lo que sabemos en este momento es que solamente casi el 12 al 20% de los casos son atendidos en los centros de salud. O sea, de la salud mental en general solamente se atiende cerca del 15 al 20%, nada más, no es muy poco. Entonces, el primer elemento para que uno se deteriore es que uno empiece más tarde el tratamiento, ¿no? Claro. Entonces hay una brecha importante que hay que ir salvando y hay que ir
mejorando, y ahí vienen todo lo que es los centros de salud mental comunitaria que están más cerca Claro. a los establecimientos. Más o menos nosotros a nivel, digamos, general, cerca del 30% de las personas tienen problemas de estrés significativos, no por todo lo que viven, ¿no? Y el acúmulo, claro, de los problemas que uno pueda tener, que pueda ser, mientras más dificultades uno tenga, más riesgo es que uno va a desarrollar un problema de salud mental. Doctor, ¿y qué recomendaciones podría dejar a nuestros amigos que están en sintonía del programa para poder conservar una buena salud mental? Claro, lo primero, ¿saben qué es? Básicamente llevar primero un estilo de vida saludable en términos de nutrición, en términos, digamos, de apoyo. El otro tema fundamental es cuidar mucho los elementos violentos. Yo creo que esto es una cuestión que tiene que ir desde muy temprano, ¿no? Ujú. En la forma como uno reacciona, la agresividad y todos estos elementos que realmente deben permitir que la persona realmente cuide mucho este aspecto del cuidado del entorno más importante, que es la Ujú. familia. Y el otro entorno muy importante es los escenarios académicos, en donde también ahí tenemos que identificar signos tempranos de descompensación, ya sea emocional, ya sea en rendimientos, que puedan ya evidenciar que uno tiene un problema, ¿no? Entonces, Ujú. en ese escenario, realmente lo importante es uno valorar muchísimo lo que puede ser la salud emocional y mental. Y una vez que uno tenga cualquier elemento que pueda significar que yo tengo un problema, el primer nivel, ¿cuál es? El primer nivel es psicológico. El Claro. primer es psicológico. O sea, yo voy a un psicólogo. Fíjense, en el Perú son 1.100 psiquiatras, son 20.000 psicólogos. Entonces, realmente el personal de Falta gente. psicología está muy a la mano, y es el primer peldaño. Entonces, entonces me voy a un psicólogo, veo al psicólogo, me empieza a dar un primer esbozo, y si ya ve que el psicólogo no, que requiere una atención, entonces pasa al psiquiatra, ¿no? Claro. Y esto también va a ayudar muchísimo para tratar de identificar lo más tempranamente posible y tratar adecuadamente a nuestros pacientes. Gracias, doctor Saavedra, por habernos acompañado y darnos toda esta información tan importante para todos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y realmente siempre al tanto para poder atenderlos. Claro que sí, ya estará con nosotros en otra oportunidad.